Vine a parar aquí por falta de opción, y por un tipo de valentía que confunde la inconsecuencia con la oportunidad. El contrato decía 4 semanas, horas controladas, informe fotográfico, higienización mecánica, mínima intervención química, documentación, estándar. El cura que me recibió tenía una voz cansada, como la de quien eligió quedarse en un lugar de donde todo el mundo se va. El viento pasaba por la nave como si también tuviera devoción, y el olor a cera vieja se pegaba a la ropa. La iglesia no era grande. Los bancos, gastados a la altura de las rodillas, tenían la marca de siglos de gente pidiendo las mismas cosas con voces distintas. La primera vez que vi el retablo estaba sola. Tenía luz blanca neutra, soporte móvil, mascarilla, todo como manda el manual. Aún así, fue como estar sin guantes. El Cristo ocupaba el centro, y los ojos, no sé explicarlo sin parecer dramática. La técnica era conocida, capas finas, lacas transparentes, microfisuras que simulan brillo vivo. Pero no era eso lo que perturbaba, era la impresión directa, física, de que la pintura reaccionaba a mí, no al ambiente, a mí, como si la presencia de una persona alterara la posición de un objeto. Y no era autosugestión de visitante novata. Yo había visto cosas peores, restauraciones destructivas, moho comiéndose pigmento raro, iconografía entera perdida. Aquí, al contrario, todo estaba demasiado bien preservado. El ojo parecía húmedo. Trabajé en silencio, intentando recordar respirar por la nariz para no enmascarar la evaluación con el olor del solvente. El algodón sucio se fue volviendo marrón, luego un tono ámbar. Separaba los restos usados en un frasquito y fotografiaba cada paso. La luz cambiaba con el avanzar de la tarde, y en las esquinas anotaba micro desprendimientos, pequeñas bolsas de aire bajo la capa pictórica, puntos donde la madera cedía, invisibles a la vista común. Este trabajo tiene un aspecto técnico casi matemático. Se revisa, se confirma, se registra. Solo que allí, cada vez que levantaba la cabeza, los ojos del Cristo miraban un punto distinto de mi cuerpo. Hombro, garganta, manos, como si supieran dónde estaban mis impulsos. La mujer que barría el pasillo, Carmen, se acercó al final del día. Habló bajo, sin preámbulos. No toque la mirada. Sin por favor, sin historia local, sin mi abuela contaba. Solo la orden. Me reí por reflejo, y la risa salió mal como cuando la garganta se traba. Pregunté, ¿por qué? Ella apretó los labios, levantó los ojos hacia el retablo y encogió los hombros. Un gesto mínimo, pero que en ese momento entendí como, porque es así. No insistí. Las noches allí tienen un peso que yo no conocía. Mi cuarto alquilado quedaba en un segundo piso angosto, ventana de madera, herrajes antiguos, sin cortina decente. Dormí con la persiana mal cerrada, y el farol del poste dibujaba láminas de luz en las tablas del suelo. La primera noche fue solo insomnio. La segunda trajo ese tipo de cansancio eléctrico que hace temblar el cuerpo sin frío. En la tercera, desperté con la impresión nítida de que la puerta había sido empujada desde dentro, como si el viento se moviera con intención. Me levanté, toqué la manija, estaba demasiado fría. Volví a la cama repitiendo que estaba sugestionada por la arquitectura, por el olor de iglesia. Esos mantras funcionan hasta el día en que dejan de funcionar. Al cuarto día, al revisar el borde inferior del panel, encontré un pequeño desprendimiento. Era un fragmento del tamaño de una uña. Nada extraordinario. Lo aislé con papel japonés, medí, fotografié. Lo correcto sería acondicionarlo en una cápsula y llevarlo al anexo del párroco. En el camino no sé explicar. Me detuve. Miré el pequeño sobre translúcido y lo metí en el bolsillo. Puedes llamarlo impulso. Yo lo llamo un intento infantil de control. Si una parte está conmigo, el todo no manda en mí. Una lógica de niño que agarra una piedra del patio para no tener miedo de la oscuridad. Volví a pie por el camino de la costa, con el castillo de Santa Cruz del otro lado, medio fantasma en la niebla. El mar parecía más cerca de lo que estaba. El agua hacía un ruido de respiración de animal grande. Yo repetía mentalmente el inventario del día, intentando alinear los hechos. En algún punto, tuve la clara sensación de que alguien caminaba sincronizado detrás de mí,
pisando cuando yo pisaba, deteniéndose cuando yo me detenía. La calle estaba vacía. Miré la vitrina oscura de una tienda cerrada, y por un instante estuve segura de ver mi cuerpo quieto y una sombra 2 centímetros al lado, ligeramente atrasada, como si la imagen tuviera un peso propio. Cerré los ojos, abrí, y era solo yo, demasiado pálida. Lo atribuí al jet lag tardío. En el apartamento dejé el sobre con el fragmento encima de la mesa, al lado de las llaves. Entré a la ducha y oí 3 golpes bajos viniendo del cuarto. Suficientes para hacer sonido, insuficientes para ser amenaza. Salí chorreando. Agarré una toalla. Nada. Comí pan con queso viejo. Escribí media docena de líneas del informe e intenté dormir. Desperté con una sensación molesta de estar siendo observada desde un ángulo que no existe en el cuarto, como si hubiera un segundo techo oblicuo. Cuando giré el rostro hacia el lado, mis ojos encontraron el sobre, y en un delirio que reconozco como delirio, juro que vi un brillo húmedo en el plástico, igual al brillo del ojo del Cristo. Me asusté de mí misma, me reí nerviosa, agarré el sobre, y lo metí debajo de la almohada como quien guarda dinero. Y dormí. Al día siguiente, Carmen me esperaba afuera, manos juntas dentro del cardigan. No hubo saludo. Te lo llevaste contigo, ¿verdad? Abrí la boca para decir que no, pero el sonido de las campanas del castillo cubrió mi respuesta, y la mentira perdió el momento justo de nacer. No respondí. Ella hizo un gesto rápido con la cabeza, como quien cierra un asunto, y entró antes que yo, dejando la puerta abierta. En el interior, la iglesia olía más fuerte a cera y un poco a sal, como si alguien hubiera llevado agua hasta la nave y la dejara evaporar. Trabajé sin hablar. Cuando terminé la consolidación de un filamento de craquelado en la esquina derecha, intenté una charla ligera con el cura, con la excusa del inventario. Me escuchó. Se rascó el brazo por encima de la manga y dijo: «Los de aquí, cuando sienten culpa, se sientan del otro lado. Dicen que la mirada pesa». Le pregunté si había registro histórico de intervención en los ojos, capa reciente, repinte. Él negó con mucha certeza y cambió de tema en menos de un segundo, como quien cierra la puerta desde dentro. Comencé a evitar mirar al centro del panel. Técnica tonta. Uno se ocupa de los dorados periféricos e ignora al protagonista. A veces funciona. A veces es como no pensar en un elefante. Y el elefante juega con el hecho de que lo evitas. A partir de ese día, la sensación de ser seguida fue adquiriendo una calidad física, ya no cansancio, ni autosugestión. Era una presencia leve que elegía quedarse un poco detrás de mi hombro izquierdo. En lugares con espejos, ese lado parecía tener menos luz. Una tarde, necesité fotografiar detalles y coloqué el trípode más alejado de lo habitual. Al ampliar en la pantalla, vi un reflejo muy pequeño en el barniz. Una figura delgada, demasiado esbelta para ser una persona. Un recorte de sombra que recordaba a gente sin ser gente. En la siguiente toma, el reflejo ya no estaba. Borré las fotos como quien borra un error. No se las mostré a nadie. Me dio vergüenza de mí misma, lo que es ridículo. Es común tener vergüenza en el lugar equivocado. Aprendemos demasiado pronto a ocultar cualquier cosa que no se explique por un manual. Voy a registrar algo que el lector puede interpretar como síntoma, y tal vez lo sea. Yo ya había falsificado, años antes, una línea de un informe en Brasil, minúsculo. No cambió nada, nadie salió perjudicado, nadie siquiera lo notó. Pero yo lo noté. Traje eso conmigo en el cuerpo, sin confesarlo a nadie. Tal vez por eso los ojos pesaban, tal vez por eso tomé el fragmento y lo traje a casa. No porque quisiera una prueba de lo sobrenatural, sino porque quería manipular algo mío. Pensaba que estaba al mando por el hecho de saber que había mentido una vez. No estaba al mando de nada. Una noche de lluvia, alguien se detuvo afuera de mi edificio. No subió, no llamó. Se quedó bajo la marquesina, apagando y encendiendo un encendedor. 1, 2, 3 veces, sin prender fuego a nada. El sonido menudo del metal raspando sonó como uñas cortas sobre un pupitre. Esperé acostada, inmóvil, la respiración controlada como quien se hace un examen médico. Cuando el encendedor se detuvo,
Oí pasos contados en la escalera, 3 tramos debajo del mío, y se quedaron allí, como si la persona se hubiera sentado en el escalón. No abrí la puerta, no dormí. Por la mañana, bajé con la cara de quien finge normalidad y encontré marcas mojadas en los escalones, no de zapato, era algo como un rastro de agua arrastrada por tela. Si yo tuviera certeza de lo que vi, no escribiría esto. La duda me protegió hasta aquí. Al final de la primera semana, Carmen no apareció. Quien barrió fue un muchacho callado, auriculares puestos. Cuando le pregunté por ella, solo dijo, «Está en casa». Horas más tarde, vi a Carmen en la entrada del cementerio de Lians conversando con una mujer de boina. El gesto que hizo al verme fue curioso. Llevó 2 dedos a sus propios ojos y luego señaló el suelo, al lado de sus propios pies, como quien dice, «Mira aquí, no allá». Me irritó el teatro silencioso. Mi impulso era responder que el arte es pigmento, aceite, agua, resina. No es ojo que piensa. Yo había perdido la delicadeza. En la iglesia, terminé el día con más fotografías. Cuando descargué las imágenes al computador, noté un detalle absurdo. En la secuencia de 4 fotos frontales del panel, los ángulos eran idénticos. El trípode no se había movido, y aún así, el brillo en los ojos sufría una microvariación coherente, como si la fuente de luz hubiera cambiado de posición. Solo que la fuente de luz era mía y estaba fija. Solo había 2 hipótesis, error mío o algo en el soporte reaccionando. Elegí error mío. Siempre es más barato elegir esa hipótesis. Dormí mal de nuevo. Quisiera escribir que todo empeoró a partir de cierta noche. No es verdad. Fue una acumulación lenta, casi educada. Una insistencia que no grita, solo repite. Empecé a perder los pequeños reflejos del cuerpo. Cerrar la puerta con la misma fuerza. Colocar la taza sobre la mesa con el mismo sonido. Las cosas quedaban un poco más livianas en mis manos, un poco más pesadas en los bolsillos. El sobre con el fragmento, la astilla translúcida bajo plástico, parecía siempre más frío que el ambiente. Lo ponía en la cartera, en el cajón, en el bolsillo de la chaqueta. A veces despertaba con él en la mano, como si hubiera dormido sujetándolo. Si alguien me pregunta por qué no lo devolví, no sé responder. Me decía que devolverlo al día siguiente sería igual que devolverlo ahora. Y el día siguiente no llegaba con la misma solución. Una mañana de domingo, entré a la iglesia antes de la misa. El cura me dejó sola por 15 minutos. El silencio era un objeto concreto allí. Podía oír mi propia sangre en el oído. Caminé hasta quedar a 2 pasos del retablo. No toqué, no respiré hondo. Solo me quedé mirando. Los ojos, si todavía eran pintura, presentaron otro comportamiento. Yo me movía a la izquierda y la pupila parecía ajustar la mirada hacia un punto levemente adelante, como si calculase dónde yo estaría. No voy a insistir en esta descripción. Parece exagerado y detesto el exagero. Solo necesito que quede claro. Yo, que fui entrenada para detectar microvariaciones de barniz a simple vista, vi una variación que no cabía en mi experiencia. Cuando me giré para salir, alguien susurró una palabra corta, en un gallego que aún no entiendo con seguridad. Era como, queda. Pensé que era corriente de aire. Mi cuerpo no lo creyó. Empecé a soñar con agua. No mar abierto. Agua estancada, fría, de tanque de piedra. En el sueño bajaba escalones bajos y tenía la certeza de que había una imagen en el fondo, algo pintado, y que si lo tocaba borraría el rostro de alguien. Despertaba con la mano empapada, pero la cama estaba seca. Había olor a humedad en el cuarto. Probé las paredes. Toqué el revoque. Nada de moho visible. Me dio vergüenza llamar al dueño del apartamento por culpa de un sueño. La semana siguiente decidí que iba a devolver el fragmento. Puse el sobre en el bolsillo interno de la mochila. Salí temprano, la calle desierta. Caminé hasta la iglesia. Encontré las puertas abiertas. Entré. Carmen estaba allí, recostada en una columna, esperándome con una cara de enojo que parecía cansancio. Antes de que dijera nada habló. Los ojos no son la pintura. La pintura es solo el lugar que le prestaron para quedarse. Pregunté, ¿él quién? Ella miró hacia arriba, a la figura de Cristo.
y luego señaló el suelo justo donde yo estaba. Lo que está mirando no es él. Y completó, más bajo. Es de aquí, de nosotros. No era metáfora. O si lo era, no ayudaba. Respiré con fuerza, abrí la mochila, saqué el sobre. Al levantar el brazo, sentí como si una mano sujetara mi muñeca por dentro, no por fuera. Una contracción involuntaria, un reflejo antiético del cuerpo. Aún así, fui hasta la sacristía. Busqué la caja catalogada de muestras y dejé el sobre dentro. Cerré. Sellé con cinta. Me quedé mirando el sello como quien mira una idea que finalmente tomó forma. El alivio que esperaba sentir no llegó. Al contrario, afuera, las campanas tocaron una secuencia que no era la habitual. No era la hora. Sé reconocer ritmo. Aquello era un aviso o un error. Carmen llevó la mano al pecho. El cura apareció en el pasillo del fondo, pálido como vela, como si hubiera corrido sin moverse del lugar. Salí de la iglesia con la sensación tonta de misión cumplida. En el camino, pasé junto a un grupo de señoras que conversaban sobre la Santa Compaña, riendo sin humor, riendo nerviosas. Llevaban pañuelos oscuros atados al mentón y dijeron: «No mires a los ojos, niña», sin ni siquiera conocerme. Aceleré el paso. El viento trajo un olor a sal y metal, como antes de tormenta eléctrica. Las gaviotas gritaban con rabia. Yo quería que todo fuera meteorología. Por la noche, entendí que devolver el fragmento no deshace el gesto de haberlo tomado. No es así como se paga. Me senté en la cama y me vi en el espejo del armario. Solo que tardó un segundo más de lo que debía para que el reflejo me acompañara. No es figura retórica. Yo moví la cabeza y la cabeza se movió, pero la mirada en el espejo tardó un poco. Fue una fracción, suficiente para que el estómago se hundiera. Cerré el espejo, lo abrí de nuevo, repetí el gesto. Idéntico, nada extraño. Los segundos farsantes se habían ido. Seguí mirando hasta que me ardieron los ojos, y la imagen creó manchas de colores. Me acosté de lado y oí, viniendo de la cocina, 3 golpes en la tapa de la mesa, con el mismo ritmo en que el encendedor se encendía y apagaba aquella noche. Se me cerró la garganta. No fui a ver. Me quedé acostada, contando mis latidos, intentando convencer a mi cuerpo de normalizarse. En algún lugar del edificio, alguien empezó a rezar en voz baja, un murmullo continuo que envidié. Debí haberme ido ese día. Cualquier persona con instinto normal se habría ido. Yo me quedé. Las razones son estúpidas. Contrato, orgullo, la certeza arrogante de que todo aquello era una suma de coincidencias y de culpa mal digerida. Y una curiosidad que no es inteligente, es solo hambre de explicación. Al día siguiente, con el cuerpo pesado como si tuviera fiebre, retomé el trabajo. Usé guantes nuevos, cambié el algodón con más frecuencia, cumplí cada ítem del protocolo. A medida que la limpieza revelaba las capas, la pintura adquiría un frescor indecente, como si hubiera sido hecha ayer, y los ojos, demasiado limpios, empezaron a exhibir pequeñas líneas de algo que no estaba allí antes. No fisuras, no craquelado, líneas de lectura. Era como si, visto muy de cerca, el brillo formara palabras sin letras, solo direcciones, hacia dónde mirar, hacia dónde no mirar. Y siempre terminaba en el mismo punto. Yo. Entonces ocurrió algo que me avergüenza más que todo lo anterior. Empecé a evitar el espejo del baño público de la iglesia. Hacía pis con la cabeza baja y me lavaba las manos mirando el grifo. Cuando me vi de reojo, reconocí la expresión de alguien que tomó prestado un miedo antiguo de la ciudad y se lo puso encima del propio cuerpo. Uno sabe cuando no es dueño del pánico que está sintiendo. Es como usar los zapatos de otra persona. Calzan, pero lastiman lugares que ni sabías que tenías. Volví a casa más temprano y decidí probar una teoría. Si aquello era, en el límite, una fijación mía, cualquier intervención concreta que restableciera una rutina debería reducir los síntomas. Limpié el suelo, cociné, organicé la mesa con las herramientas, revisé el informe. Abrí el agua caliente. El vapor cubrió el espejo y, cuando mis dedos dibujaron un círculo para limpiar, había 2 marcas iguales del otro lado,
como si alguien hubiera hecho el mismo gesto desde dentro del espejo. Lo borré con la palma de la mano. Me reí fuerte, una risa que parecía de otra persona. Un segundo después las marcas reaparecieron un poco más arriba, como manos intentando alinear mi rostro en el vidrio. Cerré el agua, el vapor desapareció, no había nada más. Me senté en el suelo de la ducha y me quedé allí, mojada, hasta darme cuenta de que estaba temblando. A la mañana siguiente, el cura me llamó antes de que empezara. Dijo que necesitábamos ajustar el alcance del trabajo. Habló rápido, sin mirarme directo, como quien lee un texto de memoria. Redujo las intervenciones autorizadas y, al final, casi como una disculpa, dijo: «La gente aquí tiene sus modos. A veces es mejor respetar lo que no se explica para no explicar lo que no se respeta». Debí haber preguntado de dónde venía la mirada. En vez de eso, me quejé del presupuesto. Pareció aliviado de que habláramos de dinero. A partir de allí, lo que estaba detrás de la mirada dejó la iglesia con más frecuencia. Empezó con reflejos atrasados, pasó a pequeños ruidos firmados con intencionalidad. 3 golpes, pausa, 2 golpes, y llegó a lo que solo puedo llamar desplazamiento. Me despertaba con la silla de la cocina en otra posición, el paño de cocina doblado al revés, las llaves más cerca de la puerta de lo que recordaba. Puedes decir, fuiste tú y olvidaste. Me encantaría. Solo que, una de esas mañanas, encontré el sobre, ese mismo que yo juraba haber dejado sellado dentro de la caja en la sacristía, encima de mi mesa, abierto, con el fragmento fuera del plástico, sobre una servilleta, como un objeto exhibido en feria de antigüedades. El pequeño corte que yo había hecho en el papel japonés estaba allí. Igual, me senté y miré por mucho tiempo, esperando que la explicación apareciera como aparece un insecto cuando uno enciende la luz. En vez de eso, apareció el olor. Una mezcla de vela apagada y marecía en un lugar cerrado. Sostuve el fragmento entre 2 dedos. Frío, frío como moneda nueva. Lo puse de nuevo en el plástico. Lo doblé, lo metí en el bolsillo. A esa altura, ya no tenía una teoría que se sostuviera en pie. Tenía solo unas ganas irritadas de cerrar el mundo afuera por unos minutos. Volví a la iglesia con el sobre en el bolsillo. La luz estaba mala, y la nave, más oscura de lo normal, como si el cielo hubiera bajado solo allí. Carmen no estaba. El cura hablaba con una pareja. Subí al andamio sola y quedé a la altura de los ojos del Cristo. Acercarse demasiado es un error de principiante, pero lo hice. El brillo, muy cerca, no era laca ni barniz. Era una lámina mínima, una película que no correspondía a ningún material que yo conozca. Juro que vi, por un segundo, mi propia pupila reflejada allí con un desfase mínimo, como si yo fuera la pintura y él, el observador. Sin pensar bien, saqué del bolsillo el sobre con el fragmento, y en ese instante un viento imposible atravesó la nave, viniendo de dentro hacia afuera. Tiró mi algodón, movió mi mascarilla en el rostro, y las campanas de afuera sonaron en el ritmo que yo ya reconocía como mensaje y no como hora. Bajé del andamio con demasiado cuidado para alguien que estaba temblando. Entré en la sacristía, abrí la caja, puse el sobre adentro y la cerré con un candado común. Me quedé allí dentro un rato, respirando mal. Cuando volví a la nave, sentí un vacío fino en el centro del pecho, una sensación familiar de cuando borras un mensaje que no debiste haber escrito. Había restituido lo que robé, pero aquello no era una restitución. Era solo un gesto al que le faltaban palabras. La dificultad del cuerpo para asimilar lo que no tiene lenguaje me desorganizó más que cualquier golpe en la puerta. Salí al aire exterior y fue como entrar en una sala sin techo. Todo era claro y sin peso. La claridad me ofendió. Volví a casa caminando despacio, cuidando de pisar en los mismos bloques de piedra, como si eso impidiera que algo me alcanzara. En casa, apoyé la frente en el vidrio frío y entendí que el error original no era solo haber tomado un fragmento, era haberme creído demasiado competente para no ser mirada de vuelta. Me senté a escribir el informe, y cuando escribí la palabra mirada, la tecla se trabó. Repitió la letra O varias veces. La pantalla se llenó de un círculo continuo como un ojo amplio.
¡Oh! Desconecté el computador del enchufe. Me quedé en la oscuridad. No fui a la iglesia al día siguiente. Mandé un mensaje diciendo que estaba enferma. La verdad es que no quería darle cuerpo a lo que le faltaba nombre. Hice café fuerte y no pude beberlo. El sabor era metálico. Lavé la taza una y otra vez. No sirvió. Caminé por el departamento contando los pasos en cada cuarto. Un hábito antiguo de ansiedad que me devolvía una idea de medida. En la habitación, el espejo del armario estaba entreabierto. Lo cerré. La puerta se abrió sola 1 centímetro. Despacio, como si el mueble respirara. Lo sujeté con fuerza y escuché, bajo, desde adentro, un sonido de uña en el vidrio. Una línea sola, de arriba a abajo. No fue alto. Fue imposible. Y no había nadie. Abrí el armario de golpe. La ropa, igual. En la repisa de arriba, mi pasaporte. Yo recordaba haberlo dejado en la mochila. Lo puse de nuevo en la mochila. Cerré el cierre. Lo guardé en el fondo. Me senté al borde de la cama. Lloré sin conmoción, solo de agotamiento. 3 horas después, cuando busqué la mochila para sacar la billetera, el pasaporte estaba afuera otra vez, sobre la mesa, con una página abierta. No fui yo. Juro que no fui yo. Decidí entonces que si no podía impedirlo, al menos podía nombrarlo. Tomé un cuaderno y escribí. Empezó en la mirada. Siguió con el sonido. Ahora desplaza objetos. El próximo paso es... No pude completar. En vez de eso, mi cuerpo completó por mí un deseo muy específico. Ir a la iglesia de noche. Resisté hasta las 10. A las 11, ya estaba en la calle. El viento frío golpeando en la cara. El castillo de Santa Cruz iluminado al otro lado del agua como un faro para la gente que no vuelve. Las puertas de la iglesia estaban cerradas. Me senté en el escalón, las manos en los bolsillos, y sentí el vacío del sobre que ya no estaba conmigo. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí. En algún momento, oí pasos adentro, pasos leves, y el arrastre de una silla. Mi impulso era gritar, «Padre», pero no quería nombre de persona para un sonido que no era de persona. Me quedé callada y, cuando me levanté para irme, algo me acompañó hasta la esquina. No tocó, no habló, acompañó. Sé que este relato está largo para el primer bloque, pero necesitaba llegar hasta aquí para que las próximas partes tengan sentido. Lo que estaba detrás de la mirada empezó discreto, como todo lo que tiene la intención de quedarse. Ahora, incluso escribiendo, siento el peso en el hombro izquierdo. Es físico, y duele cuando lo ignoro. Lo que aprendí hasta ahora es simple y no sirve de consuelo. Devolver no desvía el cobro, y lo que mira no olvida. Yo tenía la sensación de que, después de devolver el fragmento, todo volvería a la normalidad. Eso repetía para mí misma, como quien recita un salmo de protección. Pero lo que pasó fue lo contrario. La devolución pareció un permiso, como si hasta entonces yo solo hubiera estado coqueteando con el límite, y en ese gesto hubiera reconocido, delante de él, que ya no tenía salida. Comenzaron los retrasos del reflejo. No sé cómo explicarlo mejor. En el espejo, en los vidrios de las vitrinas de la calle, incluso en los charcos después de la lluvia, yo me movía, y la imagen tardaba una fracción de segundo en acompañar, lo suficiente para revolver el estómago. Empecé a evitar mirar superficies reflectantes, pero sabes que es imposible. Siempre hay algo devolviéndote a ti misma. Lo peor es que, cuando el reflejo llegaba, no era solo lento, era diferente. A veces el rostro parecía serio cuando yo estaba con la boca abierta. A veces los ojos miraban hacia un punto fuera del cuadro. Una autonomía mínima, pero real. Era como si conviviera con una versión editada de mí, que decidía cómo aparecer. Intenté describir esto al cura, pero él no quiso escuchar. No con palabras directas. Solo dijo, uno crece aprendiendo que lo que mira detrás de esos ojos no es humano, es más viejo. No desaparece porque tú no quieras, desaparece porque decide. Luego me dio la hostia, como si fuera un remedio, y cambió de tema. Sentí rabia, no porque no creyera, sino porque me di cuenta de que él sabía más de lo que decía y elegía callarse. Como todos en esa ciudad, las noches se pusieron peores. El ruido que antes venía de afuera, pasos, golpes, arrastre de muebles, ahora venía de dentro de mi cuarto.
de la almohada, de la madera de la cama, de la pared detrás de mi cabeza. Me despertaba con la sensación de que el colchón respiraba, inflaba y desinflaba despacio, como si estuviera acostada sobre un pecho. Una vez, lo juro, sentí dedos presionando el fondo de la sábana, de abajo hacia arriba, con la forma exacta de una mano abierta. Me levanté de un salto y dormí sentada, de espaldas a la pared, hasta que salió el sol. Fue en ese punto que Carmen volvió a aparecer. Me llamó aparte en la puerta lateral de la iglesia y habló casi sin mover los labios. Tú no entiendes. La mirada no está presa en la pintura. Usa la pintura porque alguien la ofreció, pero mira desde cualquier lugar, incluso desde ti. Le pregunté qué significaba a alguien la ofreció. No respondió. Me dio la espalda, cruzó la nave y desapareció al fondo, como si tuviera miedo de haber hablado de más. En los días siguientes, descubrí que el problema ya no era la pintura, era yo. A donde iba, llevaba conmigo la sensación de estar bajo juicio. En el supermercado, en la fila de la caja, la muchacha del mostrador desviaba los ojos de mí, pero parecía que su sombra en el suelo me miraba de frente. En el autobús un niño empezó a llorar solo por estar en el asiento frente a mí. Yo me veía en los ojos de la gente sin que me miraran directamente, como si percibieran que había algo ocupándome además de mí. La peor parte fue cuando intenté hablar con alguien de afuera. Llamé a una amiga en Brasil. Mientras hablaba, la llamada se cortó 2 veces, y a la tercera ella dijo: «Está raro cómo hablas. Parece que hay otra persona respirando junto a ti». El silencio después fue tan pesado que tuve que colgar. No pude volver a llamar. Las paredes del departamento empezaron a registrar cosas, pequeños rasguños, como arañazos de uña, que aparecían por la mañana. Primero un rasguño solo, después 2 paralelos. Un día desperté y vi una secuencia de rasguños que formaban un dibujo burdo. 2 ojos. Hice lo que cualquier persona normal haría. Pinté encima, con pintura blanca comprada en la ferretería. A la noche siguiente, el mismo dibujo estaba allí otra vez, solo que más profundo, como si hubiera sido grabado en el yeso. Toqué, y la pared estaba caliente. En ese punto, ya no comía bien. El pan se enmohecía antes de tiempo. El agua en el vaso tenía gusto a hierro. Empecé a adelgazar rápido. El rostro en el espejo se veía hundido, los ojos con ojeras moradas. Y, aún así, cuando veía mi reflejo atrasado, el rostro de la otra parecía sano, sonrojado, casi bonito. Esa diferencia fue el golpe final. Yo no solo estaba siendo observada, estaba siendo sustituida. Lentamente, silenciosamente, como si cada noche alguien robara un fragmento de quien yo era y lo rellenara con otra cosa. A esas alturas, ya no era una elección quedarme o irme, porque cuando intenté comprar un pasaje, mi tarjeta no pasó. Mi pasaporte, que yo juraba haber guardado en la mochila, estaba otra vez sobre la mesa, abierto en la foto, con una marca sobre mis ojos. Solo me senté en el suelo y me reí, una risa seca, porque entendí el mensaje. No era para que me fuera, no hasta que terminara lo que había empezado, y yo todavía no sé qué empezó. Ya no sé en qué día de la semana ocurrió aquello. Perdí la noción del calendario. El reloj aún funcionaba, las campanas aún sonaban, pero era como si el tiempo se hubiera deslizado fuera de la secuencia. Despertaba cansada, dormía en horarios extraños, y cuando intentaba organizarme, ya era demasiado tarde. Había pasado otra noche. Fue en una de esas noches que finalmente vi lo que estaba detrás de la mirada. No fue un sueño, no fue reflejo. Estaba acostada, inmóvil, intentando mantener los ojos cerrados, cuando sentí que la luz de la calle cambiaba de intensidad. Abrí apenas un poco el párpado, lo suficiente para ver que la habitación estaba más clara, como si alguien hubiera encendido una vela a mi lado. El problema era que yo no tenía velas en casa. La luz no venía de afuera, venía de adentro. Me levanté despacio, el suelo helado bajo los pies. En la esquina, junto al armario, había una sombra delgada, erguida, que no tocaba el suelo. No era una persona, era más estrecha, más alta, como si la hubieran estirado. Y aún sin rostro, yo sabía que me miraba. La luz no iluminaba nada más que aquello. Todo mi cuerpo se paralizó y, sin darme cuenta, empecé a llorar.
No era miedo a morir, era miedo a ser olvidada por mí misma, porque yo sabía, en ese instante, que la sombra no quería matarme, quería ocuparme. Cerré los ojos con fuerza, respiré hondo, y cuando los abrí, la sombra ya no estaba. Pero la habitación había cambiado. Los muebles parecían un poco fuera de lugar, la cama alejada de la pared, la mesa torcida en otro ángulo, y el espejo del armario estaba completamente empañado, como si alguien hubiera respirado en él por mucho tiempo. En medio del vapor, un trazo hecho con el dedo, un círculo, con un punto en el centro, el ojo. Lo limpié con la manga de la blusa, pero la marca seguía allí grabada en el vidrio. Me senté en el suelo, recostada contra la pared, y me quedé hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, Carmen me esperaba afuera de la iglesia. Ya no me hablaba como antes, pero tampoco me evitaba. Ese día, me miró fijo y dijo: «No intentes luchar como si fuera un bicho. No lo es». Le pregunté qué era, con la voz ronca. Ella suspiró, miró hacia el mar y respondió: «Es hambre antigua, y tú dejaste que probara». Entré en la iglesia sin valor de acercarme al retablo. Solo me quedé en los bancos del fondo, intentando convencerme de que todo aquello era locura mía. Pero cuando miré al Cristo, ya no vi la figura pintada, vi mi propio rostro en su lugar. El cuerpo crucificado era de él, pero el rostro era mío, parpadeando al mismo ritmo que yo, girando los ojos hacia los lados según movía la cabeza. Grité. El sonido resonó en la nave y el cura corrió hacia mí, sujetándome de los brazos. Temblaba tanto que casi me caigo. Él no pidió explicación, solo dijo, en voz baja: «Ya es demasiado tarde». En ese momento, lo entendí. Todos ellos ya lo sabían. Tal vez siempre lo supieron. El retablo no era solo arte, era prisión. Y yo, el día en que toqué el fragmento y me lo llevé, había abierto la puerta. De noche no pude volver a casa. Me quedé caminando por las calles estrechas, con el viento cargando olor a sal y a hierro. Los postes parpadeaban como si se quemaran de a poco. El castillo de Santa Cruz, al otro lado del agua, parecía encendido por dentro, aunque yo sabía que estaba vacío. Y cada vez que doblaba una esquina, veía a alguien parado, observándome. A veces era un viejo con sombrero, a veces un niño, pero siempre, cuando miraba bien, los ojos eran los mismos, oscuros, brillantes, profundos, los ojos del retablo. Volví al departamento exhausta. Me acosté sin sacarme la ropa, y fue allí donde ocurrió lo peor. Desperté a medianoche, pero no era mi cuerpo el que se movía. Mis manos se levantaron solas. Mis ojos se abrieron sin que yo quisiera. En el espejo vi mi rostro sonriendo, pero yo no estaba sonriendo. La sonrisa era de él. Una sonrisa vacía, amplia, extraña, que no encajaba en mi piel. Intenté cerrar los ojos, pero no obedecían. Intenté gritar, pero la boca solo sonreía. Fue entonces cuando escuché dentro de mi cabeza una voz que no era sonido, era peso. «Ahora ya no mires hacia afuera, mírame a mí». Y el mundo entero se apagó. Cuando volví en mí, estaba acostada en el suelo frío de la cocina. La luz del amanecer entraba débil por la ventana, y mi ropa estaba empapada de sudor. Lo primero que sentí fue dolor en la mandíbula, como si hubiera sonreído durante horas hasta desgarrar la piel. Me levanté con dificultad y fui directo al espejo. El rostro era mío, pero aún parecía usado, como si alguien acabara de salir de él y hubiera dejado los rasgos desajustados. Pasé la mano por la frente y noté que tenía marcas rojas, como si unos dedos enormes me hubieran sujetado. No había nadie allí, pero yo lo sabía. La ocupación no había terminado, solo se había acomodado. Pasé días en estado automático. Cumplí el contrato en la iglesia como una máquina, sin registrar detalles, sin conversar. La gente a mi alrededor empezó a evitar incluso mirarme. Las señoras que rezaban el rosario se apartaban cuando yo pasaba. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres. Incluso el cura, que antes intentaba dar consejos ambiguos, ahora solo me saludaba con un gesto rápido y desaparecía. Yo me había convertido en un peso para esa comunidad. Tal vez siempre lo había sido, desde el día en que llegué. Ocurrió algo extraño en la tercera semana.
Recibí un correo de un colega en Brasil pidiendo informes y fotos del proceso. Abrí los archivos que venía guardando en el computador, pero no eran los mismos que recordaba haber hecho. Las imágenes mostraban detalles del retablo, sí, pero en todas había reflejos. Rostros borrosos, sombras alargadas, incluso mi propia figura, siempre de espaldas, aún en ángulos en los que era imposible que apareciera. Borré todo. Envié solo 2 fotos técnicas, las más normales que encontré, pero sé que, en algún lugar, esas imágenes siguen existiendo. Empecé a pensar en irme de cualquier manera, con o sin pasaporte, pero el cuerpo no respondía. Cuando intentaba armar la maleta, era como si el aire se volviera más pesado, las manos temblaran y sintiera una presión en el pecho que me hacía desistir, como si el propio acto de partir estuviera prohibido. A esas alturas, ya no sabía si era psicológico o físico. La línea entre ambos había desaparecido. Fue Carmen quien me buscó de nuevo. Entró en el departamento sin pedir permiso, con una llave que yo nunca le había dado. Se sentó en la silla de la cocina y se quedó mirándome en silencio durante largos minutos, hasta que dijo: «Tranquila, ya no vas a salir como entraste, pero aún puedes elegir si sales caminando o cargada». No respondí. No había respuesta. Ella se levantó, pasó la mano por mi cabello como si yo fuera una niña, y se fue. Nunca más la vi. La última noche en Oleiros, soñé con el retablo, solo que no estaba en la iglesia. Estaba en mi cuarto. El Cristo me miraba, pero el rostro era el mío. Vi mi propio cuerpo clavado allí, ojos abiertos, siguiéndome a donde fuera. Desperté gritando y cuando miré al espejo, lo juro, por un instante, no vi mi reflejo. El vidrio estaba vacío. Solo un fondo oscuro, profundo, como si fuera un túnel. A la mañana siguiente hice la maleta. Tomé un autobús hasta A Coruña y luego un tren hacia Madrid. El pasaporte estaba dentro de la mochila, como si nunca hubiera desaparecido. No lo cuestioné, lo usé. Todo el aeropuerto parecía vigilarme, pero nadie dijo nada. Volví a Brasil como quien huye, pero la sensación no se quedó en España. Hasta hoy, cuando paso frente a una iglesia, evito mirar hacia adentro. Cuando veo un reflejo en un vidrio, aparto la vista rápido, porque sé que, en algún punto, la mirada sigue allí, esperando. Y la parte más cruel es que no tengo cómo probarlo. No tengo fotos, no tengo grabaciones. Solo tengo las cicatrices pequeñas en el cuerpo, rasguños finos en los brazos, marcas en las rodillas, y este peso constante en el hombro izquierdo, como si alguien se hubiera sentado allí y nunca más se levantara. No sé si algún día me libraré, pero aprendí una cosa. Uno no vence lo que no necesita cuerpo para existir, solo negocia espacio, y yo ya he cedido demasiado. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Yo no suelo escribirle nada a nadie. No es orgullo, es falta de hábito. El turno de noche en el cementerio municipal de Ávila siempre me enseñó que el silencio vale más que cualquier palabra. Pero desde que entendí lo que realmente ocurre aquí dentro cuando la campana de la capilla suena 11 veces y luego se atraganta, dejé de confiar en el silencio. Esconde más de lo que revela, así que lo voy a contar como pueda. Si crees que es un delirio, lo acepto. Lo que ya no aguanto es cargar con esto solo. Entré como vigilante nocturno por necesidad, desempleado hacía meses. Acepté la vacante que el ayuntamiento insistía en que nadie quería porque da mala suerte. Tonterías, pensé. Mala suerte es no tener qué comer. El encargado, un hombre pequeño y encorvado de apellido Hernando, me entregó un manojo de llaves que pesaba como un pecado y un mapa simple, puerta principal, capilla, 2 pabellones de nichos, el área vieja con cruces de hierro, el osario, la caseta del cuidador. Solo tienes que rondar y anotar cada hora que pase, dijo, dándome una palmada en el hombro como quien sella un pacto barato. Y si oyes pasos, no mires atrás. Es gente que viene a rezar tarde. Dales privacidad. Lo dijo riéndose de su propio cinismo, y yo reí también, queriendo el salario más que cualquier superstición.
El cementerio de noche es otro país. De día, con turistas circulando por las murallas y el viento cortante de la meseta espantando las hojas de ciprés. Todo parece un escenario de piedra limpia. De noche, la piedra bebe el frío y devuelve un olor dulce a cal y humedad que se mete en la ropa. La puerta rechina incluso engrasada. Las cruces de hierro proyectan pequeñas sombras sobre las tumbas de mármol. Sombras que cambian de lugar cuando pasa el viento y te hacen jurar que alguien se movió 2 pasos al lado. En mi primer turno, estaba atento a ladrones. El encargado dijo que a veces roban jarrones de bronce, cosa menor. Pero un ladrón de verdad no escoge un martes de viento y luna escondida para trabajar. Lo que me llamó la atención fue una cosa mínima. Una cruz volteada. Estaba recostada en la tumba como quien se cansó de apuntar al cielo. No había caído por accidente. El perno de hierro estaba encajado al revés, inclinado, como si alguien quisiera que señalara hacia el suelo. La volví a colocar, la ajusté con la llave inglesa del cinturón y seguí. En la anotación de la 00 hora, escribí solo todo normal. Si hubiera escrito la cruz del Panteón Martínez estaba torcida, quizá hoy dormiría mejor, quizá nada. Hay cosas que, una vez vistas, no se pueden devolver. La segunda noche, las flores del nicho 14B estaban cambiadas. Los claveles rojos del 14B habían ido a parar al 14C. Eso no es el tipo de cosa que se nota si no es tu trabajo. Yo lo vi porque Vicenta, la señora del 14C, siempre trae claveles con una cinta de satén azul. Ella viene todos los jueves, reza sin prisa, habla sola con su hijo. Conozco las rutinas de ellos, pero en esa madrugada no había un alma viva. La puerta central queda cerrada con llave por dentro. La llave no sale de mi bolsillo. Para que las flores se cambiaran de lugar, alguien tendría que haber estado allí desde antes de que yo llegara. Pensé en un gato, en el viento, y me insulté a mí mismo por impresionable. La tercera noche, oí pasos. No pasos de alguien decidido. Eran pasos pensados que pesan en las piedras despacio, como quien duda en cada respiro. Yo estaba en la alameda central cuando vinieron por detrás, alineados con el sonido de mi propio talón, como un eco adelantado medio segundo. Paré. Mi sonido paró. El otro dio 2 pasos más, lentos, y paró también. Uno cree que, cuando eso ocurre, el valor va a ser un músculo. No lo es. El valor es un minuto de cobardía en cámara lenta. No me di vuelta. Recordé la risa de Hernando y su consejo de dar privacidad. Seguí adelante, fingiendo que era normal tener un segundo par de pasos intentando imitar mi ritmo. Al final del turno, dejé el registro en la caseta del cuidador. Firmé, apagué la luz, y antes de salir, tuve ese impulso que nadie quiere admitir. Volví al estante y conté las llaves otra vez. Estaba buscando una excusa racional sin saberlo. Alguien entró, salió, te engañó. Pero todas las llaves estaban ahí. El que ya no estaba completo era yo. El tiempo en el cementerio está hecho de hábitos. A las 11:05 la capilla da una campanada. A medianoche cambia el viento. 2:40. Siempre oigo un camión lejano en la carretera, como si alguien muriera demasiado temprano en algún lugar y la funeraria nunca durmiera. 3:17. Un perro ladra 2 veces en el barrio bajo las murallas y se calla. A las 4 en punto. El frío cambia de color, deja de cortar y empieza a doler. La única variable, ahora, eran las cruces volteadas, una por noche. La volvía a colocar en su sitio. Apretaba. En la 5ª noche, lo vi de nuevo. La cruz del campo antiguo, ese donde la maleza insiste en volver, estaba levemente inclinada a la izquierda, señalando hacia la esquina del osario. Apreté los dientes y fui hasta allí, solo para descubrir que la puertecilla de madera, que queda clavada con 2 herrajes, tenía un arañazo nuevo, como si una uña grande hubiese rasgado la pintura. Cerré, volví, y traté de convencer a mi cabeza de que la madera cruje. El primer susurro llegó en la 6ª noche, o quizás solo lo noté en la 6ª. Estaba frente a los pabellones de nichos, leyendo nombres y fechas. Me hice de esa costumbre para no pensar en el reloj, cuando un sonido de vocal alargada me rozó la nuca. Ah, el viento entre cipreses hace ese sonido a veces, lo sé.
pero el viento no pronuncia consonantes. Álvaro. Salió entero esta vez. Y quiero que entiendas el peso de esto. Yo me llamo Álvaro. El pabellón se volvió profundo, corredor con azulejos fríos, y el aire olía a desinfectante barato de la capilla de velorio, ese que queda guardado demasiado tiempo y se convierte en perfume de cosa estancada. Me giré despacio. El corredor estaba vacío hasta donde alcanzaba la luz. Sin espectáculo, sin correr, solo vacío. Me gusta pensar que soy práctico. Saqué el teléfono del bolsillo para iluminar mejor. Y ahí fue cuando la primera cosa sin explicación apareció bajo la lente. El reflejo del vidrio me mostró algo que no estaba frente a mí, sino detrás de mi hombro. Un par de reflejos opacos, como dos botones mojados, redondos, ojos sin brillo a una distancia imposible de aceptar. No me giré. Apagué el teléfono como quien se quema, y hablé en voz alta, escuchándome mentir. ¿Hay alguien? La pregunta cayó al suelo. El corredor no devolvió nada. Cuando terminó el turno, hice algo que juré que no iba a hacer. Lo comenté con Hernando. Él masticaba un bocadillo grasiento a las 9 de la mañana, y el olor del pan con chorizo casi me hizo vomitar el sueño. Escuchó sin reír, solo entrecerró los ojos como quien mide mi juicio. No eres el primero en escuchar. Solo no le pongas nombre a las cosas. Es peor cuando nombras, y si te llaman por tu nombre, no respondas. Aprende eso. Yo quería que dijera que era una broma del equipo de la mañana, que alguien había cambiado las flores para ponerme a prueba, pero guardó la servilleta doblada, se limpió la boca y señaló las llaves. Mantén todo cerrado. Lo demás pasa. Y me dejó allí con la orientación de quien sabe que no pasa. En la séptima noche, encontré velas nuevas encendidas dentro de la capilla. Velas de cera verdadera, no de las eléctricas, derritiéndose y goteando sobre el soporte de hierro. Yo no enciendo velas. No hay misa a esa hora. Las ventanas de la capilla son de vitral grueso, sin cerradura accesible desde afuera. Las apagué todas con los dedos, una por una. Soplé el residuo caliente, y el olor a pabilo quemado se me pegó en la garganta. Dejé la puerta bien cerrada. Al volver a la alameda, las velas estaban encendidas otra vez, y puedes pensar que lo invento, pero te juro por mi madre, que de vez en cuando me llama desde Salamanca. Yo apagué, cerré, guardé la llave, y las velas decidieron contrariar la combustión normal del mundo. Esa noche vi a un niño. Sé que suena melodramático, pero no era una aparición de película. Era un chico con abrigo ligero, pantalón corto, rodilla blanca de piedra. Estaba sentado en el escalón del panteón de la familia Lafuente, jugueteando con el cordel de un manojo de flores secas, cabeza baja como quien espera un regaño. Me quedé a 3 metros. Dije hola, y fallé en el consejo de Hernando de no responder a lo que llama. El niño levantó el rostro despacio. Donde deberían estar los ojos, había 2 superficies de vidrio opaco, como si la luz entrara y no pudiera encontrar salida. Sonrió, pero la sonrisa no subió a las mejillas. Fue solo una línea trazada con bolígrafo. Y con la curiosidad cruel que tienen los niños, preguntó, ¿tú puedes verme? Juro que no respondí. Abrí la boca y la cerré. Di 2 pasos hacia atrás, y cuando la luz de mi linterna titiló, el escalón estaba vacío, dejando tras de sí un frío que no venía del viento. En la piedra, humedad con forma ovalada de donde se había sentado, como cuando alguien se levanta de golpe y la marca del cuerpo tarda un segundo en desaparecer. No me fui. La vergüenza sostiene más que el valor. Volví al osario, por terquedad. Toqué la madera. Me devolvió un sonido hueco, casi cordial. Aquí, los huesos que pierden nombre se recogen cuando vence el alquiler del nicho. Yo nunca he tocado las cajas. No es mi función. Pero esa noche el cerrojo estaba como antes de mi apriete, flojo, como si la madera hubiera recordado la posición exacta en la que la encontré días atrás. Abrí un palmo, solo para comprobar. El olor salió con una educación antigua, no podrido, sino seco, olor a tela guardada con cal. La luz dio sobre una tarjeta húmeda, apoyada por dentro, con 2 palabras manuscritas y torcidas, tinta azul desleída. Nos dejen, cerré, aseguré,
y acepté que no era conmigo. Era con todos los que se creen dueños del tiempo de los otros. Después de eso, las cosas dejaron de ser raras y se volvieron rutina. De madrugada, me llaman por mi nombre cerca del muro viejo, como si los ladrillos respiraran entre sí y dejaran filtrar voz. Empecé a hablar solo a propósito, para ahogar el sonido que viene. Apliqué trucos, llaves en los bolsillos para hacer ruido, radio bajita. Hernando lo prohibió, falta de respeto, dijo, pero la prohibición llegó tarde. Café frío en una botella abollada que reconozco al tacto en la oscuridad. Nada detiene el hecho de que, a las 13:33, siempre que atravieso el callejón entre el pabellón de arriba y el ciprés quebrado, alguien camina a mi lado. No me toca, camina, al compás de quien sabe que al final uno dobla. Un detalle que me quebró fue el nombre devuelto. Usaba una placa de identificación por terquedad de la oficina. Álvaro G., prendida en la solapa del abrigo. Quien trabaja de noche aprende a sentirse invisible. Y por eso, yo creía que la placa era una ironía. En una madrugada de viento más bravo, mi mano rozó el pecho y no encontró nada. Se cayó, pensé. Volví sobre mis pasos, luz al suelo, barrí la grava. Nada. Al final del turno, al equilibrar las llaves sobre la mesa, la placa estaba ahí, posada sobre el libro de registros. Solo que alguien había pasado una lámina sobre la película, y donde se leía Álvaro G., ahora estaba Álvaro, entero. El apellido que me da lugar en el mundo, raspado en un gesto de quien quiere que yo encaje mejor. Me prometí tolerar mientras no tocaran a los vivos, y fallé. Una mañana, la señora Vicenta llegó más temprano con sus claveles y la cinta azul. Le entregué el agua que dejo en el bebedero, y por cortesía, la acompañé hasta el 14C. Cuando apoyó el florero en la repisa, se puso muy pálida y se volvió hacia mí con un susto que parecía culpa. ¿Quién cambió las fotos? Yo nunca toco fotos. Miré el nicho. La foto ovalada de su hijo. Lo conozco de tanto verlo. Ahora tenía mis ojos. No mi rostro, no. Los mismos ojos que había visto en el reflejo del teléfono. Opacos, sin brillo, como dos cuentas de vidrio. La leyenda con el nombre de él, Julián, parecía temblar un poco, quizá por un defecto del vidrio. La señora Vicenta empezó a rezar muy bajo, ese murmullo apurado de quien negocia. Yo, cobarde, dije que debía ser reflejo, condensación. Vamos a avisar a la oficina. Ella no respondió. Colocó las flores, se persignó, y cuando se volvió, los ojos de la foto ya eran los de su hijo otra vez. Azules desvaídos de quien sonrió bajo el sol fuerte. Me quedé allí hasta que ella se fue, y entendí que yo era el que había visto otra cosa. Desde ese día, dejé de llevar el teléfono. Anoto en papel, con la luz débil del llavero. Si me voy, dicen que hay lista de espera para el turno de noche. Quien espera nunca ha entrado aquí después de las 2. Yo me quedo, y no es por heroísmo, es porque ellos me conocen. Y lo que me llama sabe mi nombre de la manera en que solo se sabe el de alguien a quien invitarías a entrar en tu casa. Esta frase me salió y me niego a borrarla. He evitado el panteón de los Lafuente desde el niño en el escalón. Es una familia antigua, de buena piedra, letras profundas, escudo con 2 llaves cruzadas. El domingo pasado, crucé de lejos y noté que el cerrojo de hierro de la puerta de reja estaba vuelto hacia afuera, como si alguien hubiera cerrado desde dentro. No hay tornillo del lado interior. Yo mismo lo había cambiado de posición en el turno de la tarde. Me detuve a 6 pasos, número que aprendí a respetar. 6, nunca 5. El aire allí olía a vejez limpia, aroma de ropa planchada guardada 30 años. El niño no estaba. Sobre el dintel, alguien había rayado la piedra con punta dura. No llames. Pensé que sería la señora Lafuente, que a veces viene a llorar escondida. Toqué la hendidura. Era fresca. La noche pasada, la campana de la capilla hizo algo que nunca había hecho. Dio 11 campanadas, se detuvo, y en lugar de la 12ª, vino un gemido de metal tan humano que se me helaron los huesos. Sentí un ligero mareo, como quien se levanta demasiado rápido. Apunté la luz hacia el campanario, pero es inútil. La campana solo aparece clara cuando la misa suena por la mañana. El ruido retumbó en los corredores,
y devolvió de cada pared una S final, como si la frase que no escuché estuviera llena de plurales. Y entonces ocurrió lo que me obligó a escribir. Estaba en la zona antigua, donde las cruces bajas compiten espacio con la maleza, y vi un par de ojos entre dos cruces de hierro, a la altura del suelo. No era gente espiando. Eran ojos como los que ya describí, vidriosos, pero con un hambre que no era de boca, un hambre de nombre. No parpadeaban, estaban a unos 20 pasos, y cuando di un paso, no se movieron como lo haría un animal. Mantuvieron la misma distancia del hierro, como si estuvieran detrás de él, dentro de la parte del mundo donde habita la sombra. Dije en voz alta, al viento, no. Fue lo único que pude. Los ojos crecieron un poco, no en tamaño, sino en presencia, como si la oscuridad a su alrededor hubiera retrocedido para que yo entendiera bien lo que estaba viendo. Y detrás, al fondo, escuché mi nombre completo, el que dejó de existir en la placa. La voz era baja, masculina y, al mismo tiempo, hecha de la suma de varias voces cansadas. Álvaro. No hubo adjetivo, no hubo invitación, solo mi nombre, puesto en el aire frío, como una mano que se apoya en la mesa antes de tirar de la silla. Di 2 pasos hacia atrás, concentrado en no tropezar con las piedras. Recordé a Hernando, la regla de no responder. Apretando los dientes, respondí al contrario. No soy yo. En voz baja, repetida. Es ridículo, lo sé, pero me ayudó a no devolver el sí que mi boca quería dar. Los ojos no desaparecieron. Se cerraron de un modo que no es humano, como 2 burbujas que pierden aire. Y sentí que no se fue, solo marcó. Volví a la caseta, cerré, atranqué la puerta con una silla, gesto inútil de niño, y abrí el libro de registros para escribir cualquier cosa que me probara que la hora pasó. En el lugar donde se anota el turno, otra letra, fina, inclinada, ya había escrito, presente. Pasé el dedo. La tinta estaba húmeda. El reloj marcaba 3:33, el mismo número que me sigue en el callejón del ciprés. Podría mentir ahora y decir que lloré, que perdí el control. No lloré. Escuché. Afuera, en el murete bajo junto a la tapia, alguien movía piedritas. El sonido de quien apila y desapila, paciente, como quien busca el equilibrio perfecto antes de la caída. Respiré dentro del abrigo para no hacer ruido, y el sonido duró el tiempo exacto de una oración mal rezada. Después, silencio. Cuando por fin tuve el valor, no valor, cansancio, de abrir la puerta, había una línea de piedritas blancas, de esas que usamos para adornar canteros, formando 2 letras frente al umbral. AG. La empujé con la punta del zapato y la línea se deshizo como algo que nunca tuvo intención de quedarse. Desde entonces, los ojos detrás de las cruces se repiten, más cerca cada noche, pero siempre a una distancia calculada, medida, como si me educaran para aceptar que hay un intercambio ocurriendo, y no es de flores. Quieres una línea de tiempo, lo entiendo. La línea de tiempo es simple. Cruces volteadas, flores cambiadas, velas encendidas, pasos sincronizados, nombre dicho al oído, niño en el escalón, placa raspada, osario que pide que lo dejen, campana que gime. Y hoy, ojos donde no caben ojos. Tal vez todo esto estaba aquí antes que yo, y yo solo haya sido el primer idiota en tomarlo en serio. Tal vez estoy participando sin saberlo en lo que Hernando llama lista invisible, la lista de los que escuchan. Aún no he respondido cuando me llaman, y todavía consigo volver a colocar las cruces en su lugar sin que me tiemble la llave inglesa. Pero ayer, al ajustar el perno de la cruz del Panteón Martínez, noté que, bajo el metal, la tierra está demasiado blanda, como si respirara conmigo cuando la aprieto. Si sigo, es porque entendí tarde que la noche no es un turno, es un lado, y yo ya puse un pie en el lado de allá. Lo que sea que está mirando detrás de las cruces no quiere matarme. La muerte aquí es una banalidad burocrática. Lo que quiere es llamarme por mi nombre completo, hasta que yo responda sin darme cuenta. Hasta que yo crea que fui yo quien quiso. Te escribo esto sin pedir consejo. No quiero que vengas aquí. Es peligroso, sí, pero no de la manera que imaginas. No toques mi nombre cuando pienses en mí.
No lo digas en voz alta. Y, si por alguna razón pasas por Ávila después de la medianoche, y escuchas la campana dar 11 campanadas y fallar en la 12ª, cruza de acera. Y por favor, si ves una cruz volteada hacia abajo, no la corrijas. Lo que sea que esté buscando, no necesita mi ayuda. En mi bolsillo ahora, mientras escribo, las llaves pesan como pesaban en la mano de Hernando cuando me contrató. Y yo simulo normalidad. Voy a salir, rondar, anotar la hora. Pero hoy, cuando pase por el callejón del Ciprés y el número 333 se me pegue al paladar, sé que los ojos estarán esperando en el hueco entre dos cruces. Y por primera vez tengo miedo de acertar el paso con sus pasos. Las noches siguientes no trajeron nada espectacular, y fue exactamente eso lo que empezó a corroerme por dentro. No hubo ojos brillando, ni cruces moviéndose delante de mí, pero el silencio cambió de textura. Era como si el cementerio hubiera percibido que yo estaba resistiendo, y ahora me tratara con paciencia, como quien educa a un niño difícil. Al principio, creí que era solo fatiga. Ya no dormía bien durante el día. El cuerpo se acostaba, pero la mente quedaba atenta, como si esperara la campana incluso en medio de la tarde. Dormitaba como mucho 1 hora seguida, y siempre despertaba con el mismo sueño. Yo caminaba entre las cruces de hierro, solo que había tantas que no cabían en el terreno real. Se multiplicaban formando filas infinitas, y todas se inclinaban levemente hacia adelante, como si me miraran. En el sueño, me sentía más pequeño a cada paso, hasta que las cruces se juntaban en la cima y cerraban el cielo. Me despertaba sudado, con la sábana pegada a la piel, y la sensación de que aún había gente de pie alrededor de la cama. En el cementerio, las señales pequeñas continuaban. La puerta de la capilla, que yo cerraba y probaba 2 veces, amanecía destrabada, no forzada, solo con el pestillo suelto, como si alguien la hubiera abierto con calma y luego colocado de nuevo en su sitio. El libro de registros, que queda guardado en un cajón cerrado de la caseta del cuidador, empezó a tener anotaciones que yo no escribí, nombres de personas que no conozco. Primero Claudia a las 02:11, después Ramiro a las 03:07. Siempre un nombre y una hora. La letra era fina, casi delicada, hecha con el mismo tipo de bolígrafo que yo uso. Pensé en alguien del turno de la mañana haciéndome una broma, pero ¿quién, en su sano juicio, se levantaría antes de las 6 para venir a jugar a la fantasma en un cementerio? Empecé a anotar todo en un cuaderno particular, escondido en el bolsillo interno del abrigo. Ya no confío en el libro oficial. Allí escribo lo que realmente veo. Por ejemplo, la noche del miércoles, escuché un llanto bajo viniendo del área antigua. Fui hasta allí con la linterna. El sonido parecía de un niño perdido, sollozando entre las tumbas. Cuando llegué, no había nada. Solo un vestido pequeño, azul claro, doblado sobre una lápida sin nombre. Tomé la tela en la mano. Era real, áspera, olía a polvo y humedad. La llevé a la caseta para mostrarla al día siguiente. Por la mañana, el vestido había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, solo había 2 botones de vidrio, redondos y opacos, como ojos. Hernando notó que yo estaba diferente. Me preguntó si andaba bebiendo. Negué. Entonces dijo algo que no esperaba. Ya estás en la lista. Me quedé mirándolo sin entender. La lista de los que escuchan, Álvaro. No hay cómo salir. Algunos no aguantan y se van. Otros se quedan hasta que la noche los lleve del todo. Lo dijo jugando con el manojo de llaves, como si fuera lo más natural del mundo. Le pregunté si había más gente además de él y de mí. Rió sin humor, más de lo que imaginas. Pero nadie habla en voz alta. Aquí, lo que se nombra, crece. Desde esa conversación tengo miedo de abrir la boca dentro de los muros. Siento que cada palabra que pronuncio se esparce por los pasillos como humo, entrando en las tumbas. Así que empecé a escribir más, a contener la voz, a dejar escapar el mínimo sonido posible. El problema es que cuando uno calla demasiado, empieza a oír lo que no debería, como en la madrugada pasada, cuando noté que el suelo respiraba. Sí, respiraba. Las piedras del pavimento subían y bajaban milimétricamente, como un pecho llenándose de aire.
puse la palma de la mano sobre la piedra fría y sentí el pulso. No era vibración de máquina, ni camión distante. Era lento, pesado, orgánico. Retiré la mano y me quedé quieto, atrapado en la idea absurda de que todo el cementerio es un cuerpo, y yo no soy más que un insecto caminando sobre su piel. Peor fue el espejo. No hay espejos dentro de los muros, pero vi mi reflejo en la ventana del osario, en el vidrio polvoriento que casi no refleja nada. Me detuve frente a él y me reconocí, pero había un atraso mínimo en mis movimientos. Cuando levanté la mano, la imagen la levantó medio segundo después. Cuando giré el rostro, tardó en acompañar. Lo que vi en el reflejo no era solo yo, era una versión cansada, los ojos más hundidos, como si la otra parte hubiera estado despierta mucho más tiempo. Salí de allí temblando, con la sensación de que, cuando me di la vuelta, la imagen siguió mirando. También empecé a notar a la gente de la ciudad. Cuando bajo a comprar pan o café, algunos me miran con extrañeza, como si tuviera barro pegado en la cara. Una vez, un niño en la fila de la panadería me señaló y le dijo a su madre: «Él vino de la Puerta Negra». La mujer se puso roja, pidió disculpas, pero no explicó. Yo no conozco ninguna puerta negra. En el cementerio solo tenemos la puerta de hierro gris, oxidada. Pero desde entonces busco algún portón que no esté en el mapa, y me da miedo encontrarlo. La parte más difícil es no hablar con nadie. El contrato no me permite comentar situaciones inusuales con personas de afuera. Y si hablo, corro el riesgo de parecer loco, perder el trabajo y aún cargar con esto solo. Pero ya lo cargo solo. Cuando camino entre las cruces, siento ojos siguiendo cada paso, como si esperaran que al fin dejara de resistirme y mirara de vuelta. Ahora, mientras escribo, son las 0:14. Estoy en la caseta, encerrado, el cuaderno sobre la mesa. Afuera, escucho otra vez el sonido de piedritas arrastrándose. Sé que, cuando abra la puerta, voy a encontrar otra señal, tal vez otra palabra escrita, tal vez una fecha. Ellos no tienen prisa. El que empieza a quedarse sin aliento soy yo. Lo que me desespera no son los ojos en sí, es su calma. Es como si supieran que, más tarde o más temprano, voy a responder. Fui posponiendo lo inevitable como quien retrasa una cuenta vencida. Me decía a mí mismo que lo que hubiera detrás de las cruces perdería el interés si yo mantenía la rutina intacta. Ronda, anotación, cerraduras, velas apagadas, cruces en su sitio. El cementerio, sin embargo, no maneja la rutina como nosotros. La desgasta hasta volverla otra cosa. La semana empezó con señales casi ridículas, hechas en el límite entre lo explicable y lo insultante. El lunes, a las 0:19, encontré un clavo antiguo clavado en la tierra, justo en medio del sendero de grava de la Alameda Central. No debería estar allí. Yo barro ese tramo todos los días antes de que empiece el turno. El clavo estaba limpio, sin óxido, brillando de una manera extraña para algo que salió de la tierra. ¿Quién clava un clavo en medio de un pasaje? Supe que era para mí porque, al arrancarlo, vi grabado en la cabeza del metal, muy pequeño, el número 33. Lo guardé en el bolsillo. Lo tiré al final del turno. Al día siguiente, otro clavo. Misma posición, misma cabeza grabada. También lo guardé. No sé si hice bien. Ya no sé qué significa hacer bien aquí. El miércoles, el viento trajo de afuera un olor a caldo de hueso hervido, un aroma graso que no pertenece a la madrugada helada de Ávila. Busqué el origen. Era la capilla. La puerta estaba cerrada, todo oscuro, pero el olor venía de debajo, como si alguien hubiera hervido espinas antiguas en una olla de hierro y dejado la tapa mal puesta. Salí de allí con la sensación infantil de haber hecho algo indebido dentro de una iglesia, aún sin haber entrado. El jueves, Hernando apareció antes de la hora habitual. Venía con un abrigo marrón que nunca le había visto, pesado, hombros de quien carga frío y otras cosas. Entró en la caseta del cuidador, cerró la puerta y se quedó de pie, sin sentarse. «Tu mirada cambió», dijo. Le pregunté, «¿Cómo?» Y él hizo un gesto vago hacia mi rostro. «Ahora miras por encima». No entendí. Quien trabaja de noche aprende a ver sin fijarse. Tú dejaste de buscar con el ojo y pasaste a esperar.
Me quedé callado, porque era verdad, y no tenía nombre para eso. Respiró hondo y sacó del bolsillo un manojo de llaves más pequeño, solo 3 unidades, unidas por un aro de cobre oscuro. Si un día sientes que estás a un paso de responder, usa esto, dijo, y lo puso sobre la mesa. Es para abrir lo que no aparece en el mapa. ¿La puerta negra? Pregunté antes de poder censurarme. No sonrió, no bromeó, no fingió sorpresa. Solo asintió con una gravedad cansada. No es negra de pintura, es negra de tiempo. No abre en hora común. Empujó las llaves hacia mí. No las uses a la ligera, Álvaro, porque lo que se abre, cobra la vuelta. ¿Ya la usaste? Solté, sin pensar. Tardó 3 segundos demasiado largos en responder. Una vez. Sacó la mano del bolsillo, y vi que le faltaba media falange en el anular izquierdo. Nunca lo había notado, o quizás siempre lo había escondido. Se abre cuando no hay otra manera, dijo, y salió sin despedirse. El olor de la calle fría entró con él, y cuando la puerta se cerró, la caseta pareció más pequeña. Me quedé mirando las 3 llaves como quien mira un cuchillo en la encimera de la cocina. La más pesada tenía la cabeza en forma de cruz, pero no una cruz bonita de dibujo. Era una cruz técnica, líneas rectas, desprovista de toda belleza, pura función. La segunda era pequeña, casi decorativa, diente menudo, de esas que abren cajas antiguas. La tercera no era llave, era un abrecartas, pero con un agujero en el mango para caber en el aro. Hoja corta, roma, con borde de latón, como los que mi madre usaba para abrir sobres de facturas. Abrir cartas aquí dentro suena como mal augurio. Guardé el trío en el bolsillo interno, bajo el abrigo. Pesaron. Decidí que no iba a usar nada esa noche. Me quedé con la idea como quien sostiene una gota en la punta del dedo sin dejarla caer. Rondé como siempre. A la 1:07, primer susurro. No era mi nombre. No llames. La misma frase rayada en el panteón de los Lafuente. La diferencia ahora es que venía de abajo, del nivel de las piedritas. No llames. Repetido con cortesía agresiva, como consejo que es orden. Agradecí en silencio. Seguí. A las 2:44. El llanto. No el del niño de otros días. Ese sonido ya lo reconozco y lo desprecio. Era llanto de hombre viejo. Pecho corto. Flema atascada. Un llanto que da vergüenza de existir. Venía de dentro del osario. Golpeé la madera con la punta de los dedos. 3 toques. 3 respuestas. Un poco desplazadas. Como eco que no devuelve la misma música. El cerrojo se dio con facilidad. Abrí un palmo, lo suficiente para poner la cara en la rendija y no tener excusa después. El olor seco de cal me tocó como un paño limpio. No vi nada, solo oscuro organizado, lo que es peor que oscuro caótico. Cerré, aseguré. Me senté en el escalón del osario un minuto, con la frente en la rodilla, para que pasara el mareo. No pasó. A las 3:33, como siempre, el número se quitó el abrigo y entró. Estaba en el callejón del ciprés roto, las piedritas haciendo ese ruido menudo bajo la bota, cuando los pasos sincronizados se pegaron a los míos. No eran al lado. Esta vez fueron por dentro, o eso creí. Mi pie bajó, la piedra asentó, y al mismo tiempo, justo al mismo tiempo, otro peso usó mi talón como referencia. El cuerpo entero entendió la invasión. El cuerpo sabe antes que la cabeza. Me detuve, queriendo no darles la alegría del susto. El viento disminuyó y escuché clarísimo. Álvaro. La voz estaba cerca, respirando. Preguntaría, ¿quién? Pero tengo disciplina. En vez de eso, ejecuté un gesto que no fue del todo mío. La mano fue al bolsillo, sacó la pequeña llave de diente menudo y la apoyó en la palma, como quien sostiene un crucifijo sin fe. No llames, repetía por dentro, como si fuera oración, y di 3 pasos más, cortos, probando la hipótesis. Si sigo, lo que sea que me llame encontrará otro camino. Fue entonces cuando vi lo que fingía no ver hacía semanas. 2 cruces volteadas hacia abajo, no una, 2, lado a lado, con el perno de hierro cuidadosamente acomodado para señalar el suelo. Eran pequeñas, cruces de hierro de sepultura antigua, de 2 nombres borrados.
La posición de las bases dibujaba una figura que ya había visto, un portón, no metáfora, un dibujo claro de 2 hojas. Entre las cruces, la tapia de piedra tenía una unión ennegrecida, como si alguien hubiera pintado hollín en las grietas a lo largo de un rectángulo vertical. No sé cómo pude no verlo antes. La puerta negra estaba allí todo el tiempo, sujeta a las cruces que indicaban el lado correcto de la mirada. Podría haberme ido. Podría haber fingido que no era conmigo. No pude. El viento se detuvo del lado de afuera de la muralla, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Apoyé el oído en la piedra. Existe un sonido particular que solo se oye en estructuras antiguas. No es eco, es largo, como mar profundo escuchado dentro de una concha. Escuché eso, y dentro de ese sonido, muy atrás, muchas voces como dedos golpeando en la mesa, pidiendo atención con mínimos toques insistentes. Saqué del bolsillo el aro con las 3 llaves que me había dado Hernando. No soy devoto de nada, pero hice algo que vi a mi abuela hacer cuando apretaba un remedio caro entre las manos. Pedí permiso, no a Dios, ni a los muertos, ni a nadie con cargo. Al lugar, traté de poner en pensamiento una frase simple. Solo quiero ver para poder negar. Tal vez debí formularlo mejor. Elegí la llave en cruz. Apoyé la punta en un punto de la unión ennegrecida. No había cerradura visible, solo piedra, y el metal vibró como varilla en el aire. Lo sentí en la mano. Giré en sentido horario sin saber por qué. La piedra gimió, no en el mundo de los oídos. Gimió en el lugar que usa el cuerpo para saber del frío antes que la piel. La unión se abrió un dedo, como encía abriéndose para aceptar un mondadientes. Tiré. La parte que puedo jurar como real es esta. La piedra se dio hacia adentro, en un ángulo suficiente para que alguien delgado pasara de lado. Y detrás, lo que había no era calle, ni osario, ni pabellón. Era oscuridad que respiraba con ese mismo ritmo milimétrico del suelo. Debí detenerme allí. Pero el sonido que vino de dentro no fue arcaico ni grandioso. Fue un sonido ordinario, casi doméstico. Papel siendo manipulado, como si alguien pasara páginas con dedos secos. Mis manos temblaron del modo en que la mano temblando se vuelve costumbre, y hice la pregunta por la que voy a pagar hasta el fin del empleo, quizá de lo que me reste. ¿Qué es lo que quieren? No fue valentía, fue impaciencia. Respondieron sin frase. Lo que salió por la rendija fue olor a tinta azul, aún no del todo seca, y en el mismo instante, allá en la caseta, el cajón del libro de registro golpeó apenas. Solo un golpecito que reconocería en medio de un terremoto. El cementerio es un cuerpo, y ahora estaba parpadeando el ojo en otra parte mientras yo miraba la boca. Corrí de vuelta, las llaves golpeando en el pecho bajo el abrigo. Abrí la caseta, abrí el cajón, abrí el libro. En la página de mi turno, en la línea donde escribo la hora y todo normal, cuando quiero mentir, alguien había llenado cada espacio en blanco con nombres. Una lista entera, letra inclinada, tinta azul un poco corrida en el borde de las letras más cerradas. Nombres: Claudia, Ramiro, Teresa, Pastor, Hernando, Vicenta, Julián, y el mío, Álvaro, repetido 3 veces con pequeñas diferencias de inclinación, como quien practica la caligrafía del otro. Junto a cada nombre, un horario: 3:33. El estómago se me volvió sal. Cerré el libro con fuerza, pero con cuidado, como quien cierra el ojo de alguien. Parpadeé despacio y en el reflejo del vidrio de la ventana, vi el exterior como si fuera un acuario, y, en el acuario, la alameda central, y, en la alameda, los ojos otra vez al nivel bajo entre 2 cruces. No huyeron con el cerrar del libro, no cambiaron de tamaño, y su calma no era de animal, era la calma de quien llena un formulario de admisión. No recuerdo haber tomado la decisión. Recuerdo el momento en que ya estaba otra vez frente a la puerta, con la piedra entreabierta. Sentí una lealtad deshonesta hacia Hernando. La llave era suya, y al mismo tiempo una rabia de mal empleado. Ahora vamos a ver, pensé, como si ver fuera alguna victoria. Sujeté la piedra con el hombro, forcé un palmo más. El aire de dentro salió frío pero seco, un frío que no muerde, un frío que apaga. Apunté la linterna. La luz no avanzaba más de 1 metro.
como si hubiera polvo sin grano alguno. Álvaro, dijo el fondo, sin prisa, no como llaman a alguien, sino como prueban una pluma antes de firmar. Levanté la mano y puse la palma dentro de la oscuridad, para probar que nada ocurre. La sensación fue la de sumergirse en un lodo sin líquido. No me mojé, pero la piel reconoció presencia, y no era la de alguien. Era la de muchos que sumados se volvieron uno. La mano salió limpia, y vi 2 marcas casi invisibles en la muñeca, como 2 círculos de presión, pequeños, que se deshicieron al segundo siguiente, como marca de elástico flojo. Al mismo instante, en mi bolsillo, las 3 llaves rechinaban entre sí sin que yo me moviera, vibrando bajito, nerviosas, como insectos atrapados. Debí haber cerrado y terminado allí. En lugar de eso, hice lo que un hombre hace cuando se cansó de ser paciente. Pregunté lo que no se pregunta. Si respondo qué es lo que me devuelven, no espero perdón por esto. No soy héroe, soy un vigilante sin sueño. La respuesta vino en 3 capas. Primero, la campana de la capilla intentó dar 12, falló en la 12ª, gimiendo metal. Luego, muy cerca de la rendija, esa respiración de papel vuelto repitió 2 palabras que ya había leído en la tarjeta húmeda del osario. Nos dejen. Y por último, lejos, allá abajo en la ciudad, un perro que siempre ladraba 2 veces decidió callar. El cementerio oyó mi precio y devolvió negociación. Déjennos y nosotros te dejamos. Pero no hacen contratos con vivos, hacen expectativa. Cerré. La piedra volvió a ser pared. Las 2 cruces siguieron apuntando hacia abajo, obedientes. Me senté en el suelo, porque las piernas decidieron que era eso. Me quedé un tiempo que no sé medir. Luego me levanté, acomodé las cruces hacia arriba, lo sé lo que prometí no hacer más, pero el gesto me mantuvo entero durante meses y las manos van solas. Y fui a cerrar la ronda como quien llena un papel de alta hospitalaria. Por la mañana, Hernando apareció antes. Vio mi cara, no preguntó nada. Sacó las llaves de mi bolsillo con un gesto que me ofendió de tan íntimo, pero lo permití. Contó las suyas, devolvió las mías, y después sacó el libro del cajón. Me quedé rígido, avergonzado por algo que no hice solo. Lo abrió en la página de mi turno, limpísima, sin nombres, sin tinta azul, mi caligrafía de siempre en las 2 primeras líneas y el resto en blanco. Tienes que dormir, dijo simplemente, seco. La noche hace copias. Quise gritar, yo vi. No salieron palabras. Él salió antes, y en el instante en que la puerta se cerró, oí afuera el breve tec-tec-tec de piedritas, siendo reacomodadas. Un recado inmediato de que el libro limpio no limpiaba nada. Por la tarde, intenté dormir. 7 minutos de sueño según el reloj. En el sueño, sentí las 3 llaves dentro de mi pecho como si las hubiera tragado. La de la cruz, atascada en el hueso del esternón. La pequeña, arañando la tráquea. La faca de cartas, recostada sobre el corazón fría. Me desperté con la boca con sabor a metal. Lavé la lengua. No sirvió. Fui al turno más temprano, para no tener que probar que aún sé ser persona durante el día. Llegué antes de las 11. Pasé junto a la señora Vicenta con la cabeza gacha. Ella también me evitó con delicadeza. Ya en la Alameda, el niño estaba sentado en el escalón del Panteón de los Lafuente, como la primera vez. No fingí que no lo vi. Me detuve a 3 metros. No movía las piernas. Miraba sus propios zapatos, como quien pide disculpa por existir. Cuando levantó el rostro, las 2 superficies opacas en lugar de los ojos parecían menos opacas, como vidrio respirando en el frío. Esta vez, habló sin prueba. Ellos quieren tu nombre entero. Casi me reí de nervioso. ¿Por qué el mío? Inclinó la cabeza, curioso otra vez, como niño que aprende a amarrar los cordones mirando. Porque ves y no ves, y porque te llaman y no respondes. Ellos no saben el cómo. Quieren probar con el nombre. Y si digo el nombre entero, ¿qué pasa? Pensó un tiempo que yo aceptaría como humano. Te quedas del lado correcto, dijo, y yo no pregunté cuál era el correcto porque hay preguntas que entregan más de lo que reciben. ¿Y tú? Arriesgué. Yo me quedo donde me dejaron. Y tocó con la punta del dedo el rasguño en la piedra del dintel. No llames. Me odié por sentir pena. La pena debilita el cuidado. Me alejé sin dar la espalda.
Fui a la caseta, cerré por dentro y puse las llaves sobre la mesa. El abrecartas me incomodaba como si fuera bicho. Tomé el cuaderno particular y escribí mi nombre entero de una vez, letra grande, sin abreviatura. Miré la palabra como si fuera otra persona y hice lo único práctico que se me ocurrió. Arranqué la página, la doblé en 4, la metí en un sobre pardo, la sellé con cinta, fui hasta la capilla y la empujé por debajo de la puerta, como quien registra una solicitud en la ventanilla del ayuntamiento. «Quédense con esto», dije bajito, y la vergüenza me atravesó el estómago como fiebre. Volví corriendo, abrí el libro de registros por reflejo, y encontré un sobre idéntico dejado sobre la página de mi turno, sin sello, sin nada, solo posado como un pájaro. El papel era el mismo, el doblez en 4 era el mismo, el olor a goma reciente era el mismo. Lo tomé con cuidado. Dentro, una hoja arrancada de cuaderno, escrita con letra igual a la mía, pero no era la mía, era mi nombre entero, repetido 33 veces, una debajo de la otra, todas con pequeñas variaciones de inclinación, como si alguien imitara hasta aprender. En la última línea, después de mi nombre, había 2 círculos hechos con bolígrafo, uno al lado del otro. Ojos. Salí de la caseta con el sobre en la mano, sin saber a quién mostrar algo que no se muestra. Me detuve en la alameda y levanté el papel contra la luz de un poste. Entre 2 cruces de hierro, los ojos estaban otra vez. No volaban, no danzaban, no parpadeaban, solo esperaban, a la altura del suelo, alineados con el dibujo de la puerta que yo había abierto por terquedad. La campana de la capilla dio 11 una vez más. Suspendió la 12ª, y entre la 11 y la 12, escuché a mi madre llamarme por el apodo de niño, ese que solo ella usa. No fue recuerdo, fue ahora. Ningún teléfono sonó. Respondí sin voz, por hábito de hijo. El frío que subió del suelo fue tan íntimo que me dio vergüenza. Y, en el instante exacto en que acepté que había respondido sin querer, todas las cruces de hierro en un radio que el ojo alcanzaba se inclinaron 2 milímetros hacia adelante, como la cortesía de quien reconoce a un invitado. Volví a la puerta negra, sin correr. Apoyé la mano en la piedra. Estaba tibia. Las llaves en el bolsillo vibraban lo mínimo, casi ansiosas, como pacientes que oyen el carrito de medicinas en el pasillo. Dije, alto a propósito, para que las paredes me escucharan. No, solo una vez. La piedra no retrocedió. Los ojos detrás de las cruces no desaparecieron, pero todo se detuvo. Hasta mi miedo se detuvo. Fue un silencio distinto. Respuesta. Me gustaría decir que vencí algo. No vencí. El cementerio no da victorias, da intervalos. La noche siguiente las cruces no estaban volteadas. El osario no suspiró. El libro de registros quedó limpio. No pasó nada, y fue horrible, porque ahora sé lo que significa la nada. Espera, eso es lo que tengo para decirte hoy. El abismo miró de vuelta y ahora me reconoce. No me mordió, me anotó. Aún no he dicho mi nombre entero en voz alta, pero ya lo tienen 33 veces en un papel que yo no escribí. Y si desaparezco una noche, si falto al turno porque me enfermé, ya sabes qué fue. Respondí, tal vez sin sonido, tal vez durmiendo, tal vez porque alguien dijo mi apodo entre la 11 y la 12. Si logro atravesar unas madrugadas más, escribo de nuevo. Pero si nunca más recibes nada, no busques la puerta. Y si por curiosidad o por pena te detienes frente a una cruz de hierro que parece señalar demasiado hacia la tierra, no la corrijas. Es el cementerio ahorrándote saber lo que responde cuando uno mira de vuelta por demasiado tiempo. Pasé la última semana fingiendo que nada pasó. Es la única forma que encontré de seguir viniendo aquí. Si me detengo, si abandono el turno, ellos lo entenderán como rendición. Y tengo la sensación de que lo peor no es enfrentar, es rendirse. Así que sigo, aunque cada paso suene falso, como actor repitiendo frases en las que ya no cree. La puerta negra no volvió a abrirse, y tal vez eso es lo que más me asusta. La piedra volvió a parecer muro, áspera, indiferente, pero sé que está allí. Siempre estuvo, y cada vez que paso frente a ella, la impresión es la de que una respiración lenta acompaña mi compás, midiendo el tiempo hasta el próximo intento. La rutina,
Sin embargo, cambió. Antes eran cruces volteadas, flores cambiadas, nombres escritos. Ahora es lo opuesto. Todo se mantiene demasiado perfecto. Las flores quedan intactas, el libro de registros limpio, las puertas siempre cerradas. El cementerio dejó de expresarse, y su silencio no es alivio, es amenaza. Es como si hubiera decidido ahorrar fuerzas para algo mayor. La ciudad también lo percibió. Vicenta, la señora de los claveles, no volvió más. Le pregunté a Hernando si estaba enferma. Solo sacudió la cabeza, como si fuera tema cerrado. Los pocos visitantes que aún aparecían durante el día dejaron de entrar. Las sillas de plástico de la capilla están cubiertas de polvo grueso, como si meses hubieran pasado en pocos días. Hasta los pajaritos que solían dormir en los cipreses parecen haber migrado de golpe. Lo peor, sin embargo, es el reflejo. No el del vidrio del osario, sino el de mis propios ojos en el espejo del baño de casa. He evitado mirarme mucho tiempo, pero una mañana, mientras me afeitaba, noté que mis ojos estaban desenfocados. Es difícil de explicar. El reflejo no acompañaba con exactitud el movimiento de las pupilas. Era como si, por un instante, hubiera un retraso mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para helarme. Parpadeé varias veces. Cuando volví a mirar, estaba normal, o parecía normal. Hernando no ayuda, habla cada vez menos. Solo me observa con esa mirada de quien ya sabe cómo termina. Hoy mismo, al firmar el libro de asistencia, dijo bajo, sin mirarme: «No son los muertos los que te quieren, Álvaro. Es el cementerio». Y se fue, dejando la frase como quien deja un cuchillo sobre la mesa. Volví a soñar. Siempre lo mismo. Estoy dentro de la puerta negra, pero no hay oscuridad. Hay pasillos infinitos, forrados de páginas arrancadas, todas con mi nombre escrito en letras distintas. Al final, encuentro una mesa con 33 sillas, todas vacías, pero siento que están ocupadas. Nunca llego lo bastante cerca para ver. Siempre despierto antes, con la boca seca, como si hubiera pasado horas conversando sin emitir sonido. La última noche pasó algo que ya no puedo negar. Mientras rondaba la zona antigua, oí la campana dar 11 campanadas. Nada nuevo, pero en lugar de la 12ª, no vino gemido ni silencio. Vino mi propia voz. No una imitación, no un eco. Era mi voz llamando: «Álvaro». Y lo que me destruyó fue darme cuenta de que no sonaba como petición. Sonaba como orden. Corrí a la caseta, cerré puertas y ventanas, y esperé amanecer. Al abrir el libro de registros encontré una página nueva, escrita con mi letra: presente. Solo esa palabra, repetida 33 veces. El mismo número, el mismo peso. Yo no escribí eso, pero la caligrafía era la mía. Las cicatrices, me doy cuenta ahora, no están en el cuerpo. No hay arañazos, hematomas, nada físico. Las cicatrices están en los intervalos. Ya no sé si dormí o quedé despierto. Ya no sé si lo anoté o si otra mano usó la mía. Y lo que es peor, empiezo a aceptar que tal vez no haya diferencia. Hernando me dijo que algunos aprenden a convivir, que se acostumbran a la noche como se acostumbra a un dolor crónico. Pero yo no quiero convivir, solo que tampoco puedo irme. El cementerio me conoce por el nombre entero. Si intento desaparecer, sé que vendrán a buscarme. Tal vez no con ojos, pero con la paciencia que solo la tierra tiene. Ahora mismo, mientras escribo, siento una calma falsa en el aire. La campana aún no ha sonado, pero sé que cuando dé 11 veces, algo nuevo va a pasar. Algo definitivo. La puerta negra no cobra prisa. Espera. Y ya acepté que, cuando responda del todo, no será grito ni rendición. Será una concordancia simple, natural, como quien firma la hoja en blanco al final del turno. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla te voy a dejar la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Te veo por allá.